Una vez más nos encontramos hablando de cerca con el experto, en esta ocasión Boris Rodríguez, economista y especialista en diferentes temas, tanto de economía y finanzas. Boris, bienvenido a este programa que intenta acercar la experiencia de especialistas como usted y como muchos otros a la población salvadoreña y contribuir al debate público. Muchas gracias. Es un gusto estar en este espacio para poder hablar de economía, finanzas, activos digitales y todos estos temas que son importantes ya para el país. En esta ocasión vamos a hablar parte de cómo cierra el año a nivel de materia económica. Dentro de las perspectivas desde el inicio del año, Boris, todo lo que ha sido la actividad económica ha buscado llegar a una perspectiva que se trazó por diferentes instituciones nacionales e internacionales o organismos multilaterales sobre una perspectiva entre 2 y 2.5%. ¿Cómo cierra el año con base a esta perspectiva? Muy bien. Si el año va a cerrar un poco mejor a lo que esperábamos. Recordemos que en el 2024 la economía se venía desacelerando y llegó prácticamente a crecer a la tasa promedio que viene de década, ¿no? Sin embargo, todo el panorama que había a inicios del 2025 ha cambiado en el transcurso del año. Cuando estábamos a inicios del 2025, pensábamos que la economía iba a crecer precisamente entre 2 y 2.5%, en el mejor de los casos, porque veíamos el tema del riesgo de las deportaciones, el tema de una potencial caída de remesas, precisamente por la menor migración y las deportaciones, y por toda la problemática que había arancelaria a nivel mundial. Sin embargo, las variables se han comportado de forma diferente. Tenemos que las remesas, por ejemplo, han estado aumentando casi al 20%, y eso ha generado una dinámica mayor en otras variables. Por ejemplo, en el sector construcción. El sector construcción ha estado creciendo a tasas que rondan el 30% interanual, y va a cerrar el año precisamente así, ¿verdad? Así es de que probablemente la economía al final va a crecer 1% adicional a lo que ya habíamos estimado, es decir, va a crecer probablemente entre 3 y 3.5%. Eso, a pesar de que el entorno ha sido bastante desfavorable, porque también nos encontramos en medio de un ajuste fiscal que no se ha cumplido totalmente, pero que de alguna forma genera algunas restricciones para dinamizar un poco más la economía. Otto, ¿cuáles serían los sectores, además de construcción y remesas, que han contribuido al sostenimiento de la economía o que se cumplan las perspectivas de crecimiento económico? Bueno, el sector financiero es uno de los que siempre han aportado mucho dinamismo a la economía. Ese incluso es el único sector que no entró en recesión, digamos, durante la pandemia. Y en este año 2025 hay algunos sectores que han respondido de mejor manera. En general, a excepción del sector público, todos los sectores están en positivo, ¿verdad? Pero cabe, digamos, mencionar de que en el caso del sector transporte, por ejemplo, ha tenido mayor dinamismo que el año pasado, y precisamente porque la economía ha entrado en un mayor nivel de dinamismo. También hay una diferencia importante, podríamos llamarlo así, respecto no solo al 2024, sino que todo el periodo de pospandemia, en el desempeño que está teniendo el sector industrial. El sector industrial hasta el 2024 venía decreciendo, y ahora en el 2025 está dando muestras de recuperación. Ahora probablemente a final de 2025 vamos a ver un crecimiento de la actividad económica del sector industrial en torno al 1%, y a eso ayuda porque es el sector que más aporta en términos de PIB a la economía, y también es el que mejores empleos genera y donde hay ingresos más altos. Así que una recuperación de este sector es muy importante para la reactivación de toda la economía en general. Otto, vamos a regresar a el tema del sector industrial. Es muy importante y está contemplado dentro de la entrevista, pero me gustaría detenerme en un elemento, y es el aumento del envío de remesas, el boom del sector construcción. También usted mencionaba en sus publicaciones de redes sociales el boom del sector turismo, pero ¿estos son realmente una política o solo están siendo impulsos? Se puede decir que son circunstancias casi accidentales, ¿verdad? Al inicio del año no pensábamos que las remesas se iban a comportar de esa forma, y aunque sí esperábamos una reactivación
Sector construcción, no dimensionábamos que íbamos a tener tasas de crecimiento de alrededor del 30%. Esperábamos tasas más razonables, 10, máximo 15%, pero el tema de las deportaciones ha hecho que las remesas empujen un poco más al dinamismo de este sector. Y el sector turismo, que entiendo que todavía estamos, digamos, en auge, ¿verdad? Es decir, el sector turismo no está creciendo como años anteriores, pero sigue aumentando. Y vamos a seguir viendo esto, también lo estamos viendo en el tema de los precios, ¿verdad? Los restaurantes, por ejemplo, que se encarecen precisamente porque está habiendo un mayor boom de turismo. La contraparte, ¿cuáles son los sectores que no han logrado despegar en el 2025, que están dentro de la capacidad productiva del país? Sí, de los más productivos, digamos, el sector agropecuario, ha mejorado respecto del año anterior, pero todavía sigue con niveles de producción por debajo del 2019, es decir, previo a la pandemia. Es un sector que necesita algunas políticas públicas de forma más incisiva, mejor diseñadas o con mayor recursos para poder recuperar el sector agropecuario. Eso principalmente porque tenemos mucha dependencia alimentaria, dependemos mucho de lo que se produzca de alimentos en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y eso pues obviamente debilita el aparato productivo del sector agropecuario. El otro sector que en el 2025 está, digamos, por obvias razones en recesión, digamos, o en contracción, es el sector público, ¿verdad? Recordemos que estamos en un ajuste fiscal, que es una cosa rara, porque cuando uno ve los datos de gasto, por ejemplo, el gasto está aumentando en torno entre el 8-9%, sin embargo, en la actividad económica sí está en cifras negativas, está cayendo alrededor del 3% a nivel interanual, y probablemente así va a cerrar el año también. ¿Qué es lo que va a suceder en los primeros meses del año? Bueno, tenemos hasta la fecha el tercer trimestre presentado por el Banco Central de Reserva. Obviamente hay un lapso en el cual hay que procesar los datos, hay que esperar. Por lo general, como sabemos, el resultado del cuarto trimestre está apareciendo ahí por febrero y se conocen los datos de cómo se cerró el año, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que se esperaría en el primer mes y el segundo mes? Que esa tendencia continúe. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, los datos que vamos a ir viendo entre enero y febrero sobre el cierre del 2025 creo que van a ser bastante buenos, van a mantener la tendencia que han venido mostrando durante el segundo semestre, que básicamente es mayores niveles de actividad económica, pero cuando ya empecemos a ver los datos del primer trimestre del 2026, probablemente ahí vamos a comenzar a ver ya una desaceleración que va a ser básicamente por el tema de remesas, porque las remesas no pueden seguir creciendo a tasas del 20%, porque ya disminuyó la migración, porque han habido deportaciones y porque la economía de Estados Unidos está entrando en un proceso de enfriamiento también. Entonces, por ese lado, las remesas van a tender a desacelerar, y por lo tanto también se le va a quitar un poco de dinamismo al sector construcción. El sector construcción va a seguir en expansión, pero ya no lo va a estar haciendo a tasas del 30%. Probablemente lo va a estar haciendo a tasas a la mitad, entre 10 y 15%, que siempre sigue siendo un boom, pero obviamente de una forma más razonable. Otto, para las personas que ven esa entrevista, dicen, ok, el país cierra con un crecimiento de posiblemente arriba de 3 y 3.5. Ok, eso implica que tendría que haber una perspectiva en la mesa de los salvadoreños, pero a nivel microeconómico, es decir, cuando ya el salvadoreño quiere comprar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se puede observar? Sí. En este momento todavía no se puede ver los beneficios del crecimiento, principalmente por dos razones. Uno, porque lo que está sucediendo es que la economía está creciendo en base a impulsos de demanda. Es decir, la economía todavía no está generando fuentes de empleo de forma sostenible, no se está generando mayor ingreso en las familias, y hay un encarecimiento, por ejemplo, de los alimentos. Entonces eso en la microeconomía no se alcanza a palpar todavía el mayor crecimiento. Segundo, hay que entender de que este crecimiento tampoco parece que va a ser sostenible, precisamente porque si la economía está creciendo
a base de impulsos económicos, como el tema de las remesas. Si las remesas desaceleran, pues va a desacelerar la economía. Como el tema de la construcción, si la construcción desacelera, también va a desacelerar la economía. Entonces vamos a darnos cuenta que en el 2026 probablemente la tasa de crecimiento de la economía va a regresar otra vez en torno al 2.5%. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todavía tenemos problemas de atracción de inversión extranjera directa, por ejemplo. Mientras la economía no tenga capacidad de convencer a los inversionistas extranjeros a que vengan a instalarse a esta economía, pues la economía va a seguir teniendo algunas limitaciones para su crecimiento. Recordemos que nosotros tenemos por casi de arrastre muchas limitaciones que impiden que los inversionistas vean con claridad el diseño de las políticas económicas que impulsan el crecimiento de nuestra economía, ¿verdad? Hay que mejorar varias cosas, hay que mejorar la institucionalidad, hay que generar condiciones adecuadas. La infraestructura productiva, por ejemplo, todavía no se puede hacer todo de un solo, pero todavía la infraestructura se está mejorando solo en la parte turística. Pero necesitamos, por ejemplo, recuperar el sector agrícola, que ya dijimos está abajo del 2019. Necesitamos recuperar también la capacidad productiva del sector industrial, que también está abajo del 2019. Son los dos sectores más productivos que todavía enfrentan problemas de reactivación. Y son dos sectores claves. El sector agropecuario, no solo porque nos ayuda a disminuir la dependencia alimentaria, sino porque también genera mucho empleo en el sector rural, ¿verdad? Y el sector industrial, porque es el que refleja la verdadera capacidad productiva de nuestra economía. Genera la mayor cantidad de empleos formales, genera los mayores ingresos también de todos los sectores productivos, por su tamaño, por su dimensión, y es el sector que más pesa en la economía. Entonces, apostarle mucho a políticas económicas que reactiven estos dos sectores va a ser muy importante para el 2026 si queremos mantener niveles de crecimiento relativamente moderadamente altas. Otto, con respecto a específicamente ese tema de el despegue de algunos sectores, el fortalecimiento de la capacidad productiva de otros, como el sector industrial, obviamente esto pasa por una serie de políticas, como usted lo menciona, pero ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Se debe establecer un decreto? ¿Se debería recomendable pues una sugerencia de ley? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, lo que pasa es que primero hay que ordenar la economía. Parte del ordenamiento está precisamente en lo que se está sugiriendo el Fondo Monetario, el ajuste fiscal. Y luego tenemos dos grandes problemas que tenemos que ver cómo los subsanamos. Uno que es de entre corto y mediano plazo, porque es una bomba, el tema de pensiones, ¿verdad? Porque quita muchos recursos públicos y hay que tratar de hacer una buena reforma para que esto no vuelva a ser un parche, sino que sea de una forma sostenible. Y lo otro es un reto que traemos de décadas, ¿verdad? Que no se ha podido resolver y que en los últimos años se ha venido todavía profundizando más, que es el sector informal. El sector informal no podemos eliminarlo de tajo, ¿verdad? Toda América Latina ha intentado diferentes medidas para reducir el sector informal y siempre hay dificultades. Argentina, por ejemplo, ha creado hasta un monotributo, ¿verdad? Para poder tratar de formalizar estas empresas, pero no se logra el objetivo. Es decir, ¿y por qué? Entonces eso nos enseña a que el camino para reducir el sector informal de la economía no va por la vía de los impuestos, va por la vía de acompañar a las microempresas, a las micro y pequeñas empresas, a reducirle sus costos laborales para que puedan ir transitando, aunque sea de a poco, hacia el sector formal de la economía. Reducir 1% el sector informal de la economía ya hay ganancia, ¿verdad? Pero recordemos que tenemos, en nuestro caso, alrededor del 70% de las micro y pequeñas empresas están en el sector informal de la economía. Otto, como un segundo momento dentro de esta entrevista, a mí me gustaría que habláramos un poco el comparativo, le vamos a llamar, entre 2025 como cierra y cómo cerró el 2019. ¿Por qué? Porque para que lo puedan entender las personas que ven la entrevista, obviamente hay un punto de inflexión y es la pandemia. Un cambio total en cómo se produjo y cómo se consumió en ese periodo. Me gustaría que me dijera cómo estamos ahorita, si bien va a cerrar positivo, el año 2025
pero con respecto al 2019. Sí, la mayor parte de variables se han ido recuperando poco a poco. Somos la economía de Centroamérica que más nos ha costado volver, digamos, al nivel normal de las variables. Pero poco a poco se ha ido. Algunos países lo lograron recuperar en 2-3 años. Por ejemplo, el nivel de reservas internacionales se ha logrado recuperar en los países prácticamente en 1 año o 2 años a lo sumo. Nosotros recientemente estamos llegando a los niveles de reservas internacionales que teníamos en el 2019. Y ya solo eso pues da una idea del grado de dificultad que hemos tenido para restaurar la economía. Luego decíamos, a nivel productivo, pues tenemos el sector agropecuario y el sector industrial que todavía resienten el entorno económico que no ha permitido reactivarse, ¿verdad? Esos dos sectores están con niveles de producción por debajo del 2019. Y luego en la parte financiera, si uno revisa los datos, por ejemplo, algunos indicadores como la liquidez que teníamos en el 2019 comparado con el último mes que tenemos disponible, el 2025, que es octubre, vamos a darnos cuenta de que todavía estamos muy por debajo de los niveles del 2019. Entonces son elementos, son variables que nos indican que todavía tenemos algunas áreas en las que tenemos que mejorar. Pero también hemos tenido algunos elementos que han jugado a favor de esa mejora. Por ejemplo, los depósitos han estado creciendo también casi a la par de las remesas. Se ha estado creciendo en torno al 20%. Y la cartera de créditos, aunque sigue creciendo a menor tasa, anda en torno al 6%. El hecho de que los depósitos crezcan más que los préstamos hace que se puedan acumular mayores niveles de liquidez. Y eso pues obviamente contribuye a la estabilidad del sistema financiero, a la mejor imagen, a la credibilidad que tiene el sistema financiero para sostener todo el ambiente de financiamiento de la economía. Otto, ahora siempre adentrando en este tema, en la microeconomía, mejor dicho, en el bolsillo del salvadoreño, ¿cómo debe percibir el salvadoreño que todavía no se ha recuperado el nivel del 2019, en que va a tener alguna dificultad todavía, en que no va a poder tener su mismo estilo de vida o que nada más tiene que esperar? ¿Cómo lo puede percibir en la bolsa? Sí, hay una parte de la población que está percibiendo alguna mejora, sobre todo porque el tema de seguridad, por ejemplo, permite sobre todo un mayor desplazamiento, un mayor disfrute, por ejemplo, del turismo. Pero hay una buena parte de la población que es un poco menos del 30% que sigue viviendo con dificultades, más serias dificultades, porque la tasa de pobreza ahora tenemos es mayor que la que teníamos en el 2019, por ejemplo, y estas personas obviamente están enfrentando las mayores dificultades que tiene la sociedad en términos de ver el bienestar del crecimiento de la economía. La economía va mejorando, pero hay que entender que entre el 2019 y el 2025 han habido cambios productivos, ¿verdad? Por ejemplo, el sector industrial era mucho más productivo que lo que es hoy, también el sector agrícola era mucho más productivo que lo que es ahora, y otros sectores como el comercio, como los servicios, están tomando mayor auge en comparación. Entonces, las personas, por ejemplo, que trabajan en estos sectores que tienen mayor dinamismo, pues obviamente están teniendo más oportunidades de empleo y de mejores ingresos en comparación al resto de sectores de la economía. Hay un gran impacto que hemos tenido después de la pandemia, ha sido el problema de la inflación. Los precios en general han crecido alrededor del 17% desde la pandemia. Entonces, todas aquellas personas, por ejemplo, las del sector informal, que no tienen ajustes de salarios ni de ingresos, obviamente su poder de compra lo han visto caer en esa proporción, ¿verdad? Entonces, y los alimentos todavía más. Los alimentos han aumentado en precio más de 25%. Entonces, eso sí que implica que ahora las personas, entre menores ingresos tienen, dedican ese ingreso a la compra de alimentos casi de forma absoluta. Y entonces el aumento de los precios, pues obviamente les afecta a ellos de forma mucho más intensa que al resto de las personas que trabajan en el resto de la economía o que tienen ingresos más altos. Otto, ahora con respecto a los sectores que no han crecido o que no han crecido como se esperaba, quisiera que pusiéramos el caso del sector agropecuario que genera muchos fenómenos, entre
fuera de los fenómenos económicos está la migración interna. Al no ser productivo en el interior del país, mucha gente busca oportunidades en San Salvador. Es decir, este escenario de qué se puede hacer para que despeguen estos sectores, si bien políticas, ¿qué en esas políticas? Sí. Estos sectores no van a despegar si no logramos aumentar la inversión, ¿verdad? Porque la única forma de crecer de la economía es la inversión. El problema es de dónde salen esos recursos que necesitamos para que se inviertan. Parte sale de la banca, pero la banca tiene sus propias formas de medición de riesgos que son un poco restrictivas en algunos casos. Y contar con algunos recursos presupuestarios también para poder la implementación de estas políticas económicas. Otto, en el caso ahora del sector industrial, un 1%. En cierta ocasión hablábamos con otro economista y nos decía, ante la perspectiva del sector industrial, prácticamente en el segundo trimestre del año, de que desear crecer un 1% todavía es muy poco. ¿Cuál debería ser la expectativa o es hasta ahí donde podría crecer el sector industrial? Y obviamente sabemos que vuelve a existir una serie de necesidades en los marcos legales. ¿Qué tipo de necesidades? Sí, lo que sucede es que hay que diferenciar entre lo que nosotros o la economía necesita para crecer, y donde el sector industrial es muy importante, y el entorno económico en el que está el sector industrial. El entorno económico no está facilitando la labor productiva del sector industrial, sino que está más, incentivando factores de servicios, ¿verdad? El comercio, servicios, está, por ejemplo, tratando de atraer empresas de tecnologías y todas estas cuestiones, pero no tenemos tampoco la mano de obra para hacerlo. Entonces, el sector industrial prácticamente está luchando en contra de la corriente, porque todo el entorno lo que hace es favorecer el resto de sectores, como el sector servicios, pero no hay políticas que lo incentiven a crecer más. Entonces, si nosotros vemos que el sector industrial, a pesar de que tiene un entorno adverso, está creciendo 1%, eso ya es ganancia. Obviamente, si nosotros queremos generar o queremos que nuestra economía genere mucho más empleos de mayor calidad, mejor remunerados, obviamente formales, pues la apuesta está en el sector industrial. Y hay mucho espacio para hacerlo. El sector industrial tiene mucho que ver con la generación de energía eléctrica, con la generación de parques industriales, con el fortalecimiento del sector exportador. Todo pasa por el sector industrial, pero hay que tener políticas claras. Cuando nosotros vemos que el sector exportador, por ejemplo, también está teniendo limitaciones para exportar, buena parte de eso se debe precisamente a las dificultades que enfrenta el sector industrial. Entonces, las políticas tienen que estar bien diseñadas para poder acompañar a todo este proceso. No es fácil, pero necesitamos, por ejemplo, una banca pública que fomente, que tenga líneas de financiamiento para facilitar el sector industrial. Y aquí también hay otras cosas que estamos desperdiciando, por así decirlo. Tenemos una ley, por ejemplo, de activos digitales, que permite tokenizar con incentivos fiscales precisamente para poder financiar diferentes proyectos. Sin embargo, eso todavía no se está explotando como se debe. Una parte se está explotando solo en la parte de la construcción, pero eso ya sabemos que la construcción prácticamente está en un boom, no necesita ni ayuda, digamos, de la regulación para crecer, porque tiene su propia dinámica. Pero sí necesitamos un esquema parecido a lo que está sucediendo en el sector construcción, que se pueda dar en el sector industrial. Tenemos que hacer alianzas. Eso implica, obviamente, por ejemplo, que el sector exportador tenga que abrir nuevos mercados a nivel internacional, porque para lo que produzcamos se puede exportar, ¿verdad? Porque nuestra economía es demasiado pequeña para poder consumir todo lo que se produzca. Pero tenemos ahí un espacio. Tenemos también hay que ver cómo se logra vincular la parte del sector agropecuario, ¿verdad? Tenemos mucha producción del sector agropecuario que se puede exportar, una parte de eso se puede procesar, y ahí también el sector industrial puede entrar en la lucha de lograr esos objetivos. Otto, ya entrando en el tema del año 2026, por un lado, continúan una serie de impulsos económicos. Vemos que un artista se va a presentar en febrero y ya las entradas están agotadas. Sí.
Eso obviamente escuchábamos, bueno, hablaba con un empresario y me decía, tengo que comenzar a preparar un hotel para el próximo año, pero para esa época. Volvemos otra vez a esta dinámica, tal vez no es una actividad gubernamental, pero sí sigue siendo una actividad de impulso económico. ¿Será una tendencia a lo largo del 2026? Pareciera de que la idea va de ir generando estos impulsos de la economía, estos impulsos de consumo, le llamamos nosotros, o impulsos económicos, le llaman otros, pero al final son impulsos de demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para producir eso no necesitamos preparar gente, no necesitamos tener fábricas, son básicamente, precisamente, impulsos de demanda. Esa es una forma de generarle dinamismo a la economía, pero hay que entender de que esto puede resultar transitorio. O sea, en el momento que no podamos traer, digamos, artistas como estos, pues obviamente el dinamismo se va a reducir. O en el momento que las personas terminen endeudadas y no puedan asistir a estos eventos, pues obviamente también el dinamismo se va a disminuir. Entonces necesitamos, en adición a eso, necesitamos ir activando la productividad de la economía, y allí pues tenemos sector industrial por definición, ¿verdad? El sector agropecuario, tenemos sector transporte también, que es muy importante, el sector de energía, que también genera mucho, y obviamente hay otras actividades de servicio que necesitamos también ampliarlas, como las del sistema financiero, porque a través del sistema financiero es que se canalizan los recursos para el crecimiento de la economía. Otto, ahora en general para el año 2026, ¿qué es lo que se va a poder ver o qué es lo que habría que ponerle atención en temas económicos? Estamos a menos de 10 días que cierre el 2025. Ahorita, digámoslo así, hay muchas luces LED de cara al 2026, no permiten vislumbrar algunos temas: Fondo Monetario Internacional, sistema de pensiones, recortes en algunos rubros del presupuesto general de la nación. ¿Qué es lo que vamos a ver en el 2026 en tema de materia económica y qué hay que ponerle atención? En el 2026 va a ser un año desafiante, probablemente parte de lo que esperamos en el 2025 va a suceder en el 2026. Lo primero es la reforma de pensiones, porque es un desafío inmenso para la economía tener un sistema de pensiones que verdaderamente responda a las necesidades de la población y a la cobertura. Recordemos que solo una cuarta parte de la población es la que actualmente está prácticamente en el sistema de pensiones. Lo otro es que el ajuste fiscal que comenzó teóricamente en el 2025 no se ha realizado, ¿verdad? Y probablemente en el 2026 no sabemos si se va a llevar. El presupuesto, por ejemplo, tiene un incremento de más de 9%. Cuando eso entonces es inconsistente con un ajuste fiscal como lo ha recomendado el Fondo Monetario. Entonces no sabemos si el Fondo Monetario eso lo va a observar, si se va a tener que ajustarse en el camino o qué, ¿verdad? Pero también tenemos otro tema, que es la potencial desaceleración de las remesas. Porque las remesas, ya dijimos, no van a poder estar creciendo, en torno al 20%, van a caer probablemente al 5%, no sabemos exactamente, porque esto que sucedió en el año 2025 es una distorsión, entonces ahora nos cuesta poder estimar si las remesas van a crecer 10, 5, 0 o incluso si se van a caer, porque los efectos de las deportaciones y de los menores niveles de migración que han habido en el 2025, pues no sabemos con cuántos meses de rezago se van a dar. Si esto tiene un rezago de 6, 8 meses, pues vamos a ir viendo estos efectos a mediados del 2026. Entonces, todos esos elementos juegan en contra, ¿verdad? Y todavía tenemos en perspectiva de que los niveles de inversión extranjera directa del país pareciera que van a continuar siendo del mismo nivel de años anteriores, en torno a 600, 700 millones, y eso es muy poco para el crecimiento de la economía. Necesitamos atraer entre más de 1.500 millones, ¿verdad? Idealmente 2.000 millones para que esto pues, se pueda dinamizar de forma productiva. Este año, por ejemplo, solo las remesas nos han traído, en adición a los montos normales que vienen todos los años, las remesas nos van a provocar 1.200 millones adicionales. Y si las remesas pueden provocar que el crecimiento de la economía se dispare con un flujo adicional de 1.200 millones, imagínense lo
lo que podría suceder con 1.200 o 1.500 millones adicionales de inversión extranjera directa. O sea, son datos que debemos de tener en la mente. Pero obviamente hay una gran diferencia entre que hayan 1.200 millones de dólares más en remesas a 1.200 millones más en inversión extranjera directa. Porque las remesas se dedican básicamente al consumo y como El Salvador no produce mucho, entonces todo se sale nuevamente de la economía vía importaciones. En caso cuando estamos hablando de la inversión extranjera directa, estamos hablando de que eso se dedica a actividades productivas. Entonces normalmente son recursos que se quedan por un buen tiempo en la economía y que están funcionando, generando empleo e ingresos para las familias de forma temporal, ¿verdad? Ya en 2, 3, 4, 5 años. Esto a nivel de macroeconomía, a nivel de país. ¿En la bolsa de El Salvador? El próximo año vamos a ver probablemente tasas de inflación relativamente moderadas, ¿verdad? Es decir, entre 2 y 3%. ¿Por qué? Porque la Fed ya bajó las tasas de interés, se ve que la economía de Estados Unidos puede entrar en problemas de enfriamiento y eso puede generar, digamos, algún efecto inflacionario, ¿verdad? Aunque normalmente cuando suceden esas condiciones lo que estamos viendo es que los precios tendrían de tender a bajar. Pero pueden haber políticas expansivas para tratar de amortiguar y por ese lado pueda que si la producción no sube, pues van a subir los precios. Entonces, en términos de inflación, lo que vamos a esperar es tasas de inflación entre 2 y 3%. Según los informes, el petróleo va a estar estable, ¿verdad? Se va a mantener en torno a los $60 por barril. La economía mundial, el crecimiento probablemente se va a enfriar, va a ser... pero también hay una perspectiva de que hay una probabilidad de que se desarme toda la política arancelaria de Estados Unidos porque está teniendo muchos perjuicios no solo en la economía de Estados Unidos sino que también a nivel del comercio internacional y hay entonces un conjunto de variables que todavía no sabemos cómo se van a terminar de desenvolver. Pero hay factores obviamente que van a jugar a favor y otros van a jugar en contra. En el caso de nuestro, todos estos elementos se van a conjugar, ¿verdad? Y se van a combinar con un elemento adicional, que es que el 2026 es un año preelectoral. Y tradicionalmente en los años preelectorales, por ejemplo, la inversión extranjera normalmente siempre se pone en pausa a espera de cómo son los resultados o cómo se van dando los acontecimientos. Entonces, porque en función de ello es que ellos empiezan a calibrar sus mapas de inversión en el continente. Si las perspectivas son buenas, pues obviamente va a aumentar la posibilidad de que haya mayor inversión, pero si las perspectivas se mantienen, pues vamos a mantener también los mismos niveles de inversión extranjera probablemente, ¿verdad? Y si las perspectivas son pesimistas, pues los niveles de inversión incluso se pueden caer. Entonces hay una serie de variables que es bien difícil predecirlas, pero que en general, en promedio, digamos, de las variables, las condiciones parece que van a ser un poco más adversas en el 2026 comparado con el 2025. Para la gente de a pie, ¿eso significa entonces de que el 2026 hay que prepararse? Hay que prepararse y lo principal es ahorrar, ¿verdad? Todas las familias lo primero que tienen que hacer es ahorrar para prevenir cualquier crisis, cualquier problema que haya, ¿verdad? De presupuesto familiar, ¿verdad? Porque pérdidas de empleo que puedan haber, menores niveles de actividad, los ingresos en algunas micro y pequeñas empresas se pueden caer y por lo tanto hay que tomar precauciones, hay que tratar de ahorrar, hay que tratar de ser muy eficientes en el manejo de las empresas para que no haya desperdicio de recursos, por ejemplo, y ser ordenado, ¿verdad? Llevar un buen control de sus ingresos y gastos para que esto no se le vaya a salir de las manos. Otto, agradezco mucho su tiempo, a usted que se ha quedado con nosotros a lo largo de esa entrevista. Recuerde que de cerca siempre va a traerle la información, a traerle datos directamente de profesionales para que puedan instruirse, para que puedan compartir, para que pueda entrar en el debate público de manera profesional, pero en el formato de redes sociales. Muy buen día.